En este primer video les voy a mostrar cómo realizar un contador de dinero en Excel. Cabe mencionar que esto se puede realizar en prácticamente cualquier versión, probablemente desde la primera versión de Excel que haya salido en el mercado hasta la más actual. Es algo muy sencillo, muy fácil, pero muy útil. Primero que nada vamos a ver cómo se abre Excel. Y pues si ustedes ya conocen este programa y tienen experiencia en la computación, que es probablemente lo más obvio, sabrán que al ir al menú inicio podrán encontrar la lista de todos los programas que se tienen instalados dentro del equipo. En este caso tengo instalado Windows 10 y tengo un acceso directo directamente aquí. También tengo el acceso directo en el escritorio, pero si no lo tuviéramos ahí seguramente lo podemos encontrar en este listado. En este caso, al ser la versión 2016, los accesos directos quedaban marcados con su propia inicial. Por ejemplo, estamos en la E y lo encontramos aquí con Excel 2016. Si pese a todo esto no logras encontrar ningún acceso directo dentro de la computadora, oprimimos la combinación de teclas Windows más R y nos va a mostrar esta pequeña ventana para ejecutar. Aquí lo único que debemos escribir es el nombre del programa, en este caso Excel. Recordemos que se escribe EXCEL, Excel. ¿Vale? Es importante que lo escriban correctamente. Si no lo escriben así, pues seguramente les va a marcar un error. Ahora basta con dar clic en aceptar o bien dar enter y el programa se debe de abrir inmediatamente. Si esto no les muestra lo que es el programa o les marca algún mensaje de error, es muy probable que no lo tengan instalado, que francamente es muy poco probable. Son muy raras las computadoras que no tienen la suite ofimática de Office instalada. Bueno, en este caso aquí me dice que lo primero es verificar las actualizaciones. Entonces vamos a pedirle que nos pregunte más tarde. Voy a dar clic en aceptar. Si tienen una versión anterior a la 2013, es decir, del 2010 para atrás, probablemente no les aparezca en ningún recuadro. Si tienen una versión al 2013 en adelante, en este caso la 2016, les va a aparecer esto, donde tenemos una serie de plantillas donde nosotros podemos elegir la que más nos agrade o la que más nos pueda ser útil para el proyecto que vayamos a realizar. Pero, como en este caso vamos a realizar una tarea muy sencilla, vamos a elegir que tengamos un libro en blanco. Le doy clic aquí y ahí tenemos la interfaz de Excel. Normalmente los cursos de Excel están diseñados para que vayamos aprendiendo las cosas poco a poco. Creo que se me parece muy interesante que vayamos realizando este curso, pero de una manera un poco distinta. Es decir, vamos a ir realizando pequeños proyectos en donde cada vez aumenten un poquito su dificultad y también ver algunos otros detalles que debemos ir conociendo. Y a su vez, vamos a ir conociendo la interfaz y las herramientas del mismo programa para hacerlo un poco más ameno y más interactivo. Habíamos dicho que vamos a hacer un contador. ¿Qué es ese contador? Pues bueno, debe ser una aplicación en donde nosotros debemos establecer la cantidad de billetes que tenemos, la cantidad de monedas que tengamos de cada denominación y al final el programa nos debe de indicar cuánto tenemos de cada denominación y un total. Vamos a poner manos a la obra para ello. Dependiendo del lugar donde vayan a realizarlo o dependiendo del país, puede haber billetes de mayor o menor denominación, igual que las monedas. En este caso, en México tenemos billetes desde 1000 pesos. Aquí voy a dejar un espacio libre. Aquí tenemos estas celdas. Tenemos una serie de números, una serie de letras. Las letras representan las columnas del programa, donde nosotros vamos a poder ingresar los valores y fórmulas y demás datos para poder trabajar con ellos. Y los números de arriba hacia abajo representan las filas. La intersección entre una columna y una fila se le llama celda. Es decir, todos esos pequeños recuadritos que se ven son celdas. Cualquiera que yo le dé clic es una celda. Estas normalmente ocupan solamente una columna y una fila. Aunque podemos hacer que ocupen más de una en ambos casos, para cuando necesitamos ingresar información que requiere de mayor espacio que el resto. Se puede realizar, pero lo veremos un poquito más adelante. Por ahora voy a primero establecer aquí en la celda A1. ¿Por qué A1? Bueno, para la celda se lee primero lo que es la columna, la letra, en este caso estamos en la A, y después se lee el número. En la parte de aquí pueden observar incluso que aquí nos muestra el nombre de la celda, cuadro de nombres, así es como se llama esta parte. Si yo selecciono esta otra celda, aquí me dice que estoy en la celda F7. Si selecciono esta otra, estoy en la J10. Y si selecciono alguna que esté mucho más alejada, perdón, vamos a ver, por ejemplo esta, que es la AG,
AG90, es decir, porque estoy en la columna AG número 90. AG90. Se darán cuenta que aquí llegas a la letra Z y cuando la Z se acaba, entonces empieza con la AA, AB, AC, AD y así hasta que llegue al final. La verdad es que no recuerdo exactamente cuál es la tecla final. Pero bueno, ese es un dato de menor importancia. Si alguien conoce esta información, pues los invito a que lo coloquen dentro de los comentarios y pues así vamos retroalimentándonos mutuamente, ¿no? Voy aprendiendo yo de ustedes y ustedes van aprendiendo del curso y a su vez las personas que logren ver este video también van a ir aprendiendo de todos nosotros. Así que, pues adelante. Estamos en la celda A1 y aquí es donde voy a colocar el nombre del programita. En este caso le voy a poner contador de dinero. Así lo voy a poner. Y voy a empezar ahora a colocar la denominación de los billetes que tenemos en nuestro país, que en este caso yo me encuentro en México. Pues tenemos billetes de 1000 pesos, billetes de 500 pesos, billetes de 200, de 100, 50, 20, 10. Bueno, hasta 20 son los billetes. Ya después de 10 son las monedas, pero igual las vamos a incluir. Monedas de 10, de 5, de 2, de 1 peso y 50 centavos. Hay monedas de 20 centavos y 10 centavos, pero que actualmente ya nadie está utilizando. Así que pues yo no veo necesario colocarlos. Si ustedes desean pueden agregarlos, es algo muy opcional. En algunos países me parece que manejan monedas de 25 centavos, entonces lo pueden agregar ahí sin problema alguno. En mi caso, pues no lo veo tan necesario. Sin embargo, pues ahí lo voy a dejar. En la siguiente columna tenemos un espacio que yo considero necesario dejar, si ustedes consideran así, pertinente para que coloquemos posteriormente las cantidades de billetes de 1000 pesos, de 500, 200, sucesivamente. En la columna C es donde voy a colocar los totales. Pero ¿cómo los voy a colocar? ¿Cómo voy a saber en este momento cuántos billetes de 1000 pesos son? No tengo ni idea. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con unas fórmulas sumamente sencillas, tal vez las más básicas. Para poder escribir una fórmula, lo que debemos aprender primero es que todas las fórmulas empiezan con el signo de igual. Así, igual. Una vez colocando ese signo de igual, significa que nosotros vamos a ingresar una fórmula, no vamos a ingresar un valor como tal. A diferencia de cuando lo hicimos del lado izquierdo con los números, para la denominación de billetes y monedas, aquí vamos a ingresar el signo de igual para decirle a Excel que en este caso no quiero que me muestres esa información tal cual, sino que va a ser una fórmula que va a realizar una operación que posteriormente va a mostrarme el resultado. En este caso, si yo quisiera obtener el resultado de la cantidad de billetes de 1000 ingresados, primero tendría que poner el signo de igual, posteriormente, si quiero, puedo dar clic aquí y se darán cuenta que A2 se ha colocado de manera automática, porque yo he dado clic en esta celda. Si doy clic en otra celda, cambia exactamente al nombre de la celda que yo esté seleccionando o cliqueando en este caso. Estamos aquí con la celda A2, que es donde está ingresado el valor 1000, porque es el valor de billetes de 1000 pesos. Bueno, aquí aparece igual a 2. Ok, si yo lo dejo en este momento así, simplemente doy Enter, se darán cuenta que en este caso se ha copiado el valor. En la celda A2, si yo miro en la parte de arriba, la barrita de fórmulas, aquí me muestra el número 1000, porque es un valor tal cual yo ingresé. Pero si selecciono esta otra celda, la celda C2, me muestra la fórmula que yo previamente he ingresado. Esta fórmula siempre se va a mantener igual, siempre que yo no la cambie, obviamente. Pero el valor podría llegar a cambiar dependiendo de otras celdas, porque en este caso al decir que esta celda C2 es igual a la celda A2, significa que el valor que muestra aquí va a depender del valor que tenga acá. Por ejemplo, si yo aquí cambio este valor y pongo, por ejemplo, un 50, darle Enter, de forma automática aquí ha cambiado a 50. ¿Por qué? Porque le he dicho que la celda C2 sea igual a la celda A2. Es decir, que si esta celda llega a cambiar, esta de forma automática va a cambiar. Aquí yo puedo ingresar incluso palabras. Por ejemplo, hola. Ingreso hola y se darán cuenta que ha cambiado. Algo importante también debemos de considerar que cuando nosotros ingresamos para palabras,
Estas mismas se van a alinear del lado izquierdo, mientras que los números siempre se alinean del lado derecho. Esto con el fin de poder hacer operaciones visualmente de forma más sencilla. Ambos sabemos que a la hora de hacer, por ejemplo, una suma, debemos de colocarlos en este orden, alineados hacia el lado derecho, para que las unidades vayan con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas, y así sucesivamente. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco sobre el comportamiento de Excel. Ahora, volvemos aquí a colocar la misma cantidad, 1000, porque es el billete de 1000 pesos. Y aquí nos dice que van a ser 1000. Bueno, en este caso sabemos que van a ser billetes de 1000, pero seguramente yo no voy a ingresar solamente uno. Tal vez en algún momento sí lo haga, pero en algún otro momento tenga que ingresar 3, 4, 5, 6, 100 billetes tal vez. Pero ¿cómo vamos a saber exactamente cuánto voy a ingresar? Bueno, pues ese valor lo voy a ingresar aquí en medio. ¿Ok? Aquí debe de calcular lo que es el valor de este billete multiplicado por la cantidad que yo ingrese aquí. Para hacer esto, selecciono la celda y para poder modificar la fórmula voy a dar clic sobre la barrita de fórmulas. El cursor se queda parpadeando ahí. Yo desde aquí lo puedo modificar. Habíamos dicho que queríamos que se multiplicara la celda A2 por la celda B2. Entonces, para hacer la multiplicación yo debo de colocar un asterisco. El asterisco representa la multiplicación. La suma con el signo de suma, la resta con el signo de resta, o es el guión medio también conocido. Si yo quisiera hacer una multiplicación, necesito hacer uso del asterisco y de la división de esta diagonal. En algunos lados le llaman slash, en algunos le llaman pleca. Bueno, tiene muchos nombres, pero cada uno lo va a llamar de acuerdo a su país. Y en este caso simplemente necesitamos recordar este símbolo. La suma para la suma, el guión medio o la resta para la resta, el asterisco para la multiplicación y la diagonal para la división. En este caso, como necesitamos hacer una multiplicación, voy a colocar el asterisco porque voy a multiplicar. Ahora, ¿por qué celda voy a multiplicar? Por B2. Entonces yo doy clic aquí en B2 y aquí tenemos la fórmula completada de forma automática. Es decir, la celda C2 va a ser igual a la celda A2, que es esta azul, multiplicado por la celda B2, que es esta de color rojo. Noten que Excel está coloreando las celdas de diferente color para ayudarnos a que nosotros identifiquemos de forma visual de una manera mucho más rápida. Ahora, voy a dar simplemente Enter. Y se darán cuenta que ese 1000 ha desaparecido y se ha convertido en un 0. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos 1000 y aquí no tenemos absolutamente nada, que es equivalente a tener un 0. Si multiplicamos 0 por 1000, perdón, 1000 por 0, el resultado siempre va a ser 0. Recordemos la regla de las matemáticas, que todo valor multiplicado por 0 siempre será 0. Si yo ingreso un valor aquí, se debe de multiplicar por el 1000 y debe de cambiar el valor acá. Entonces, si ahora yo ingreso, por ejemplo, el número 5, de forma automática aquí cambia a 5000, porque multiplica 1000 por 5 igual a 5000. De igual manera, si yo cambio el valor de este lado, por ejemplo, pongo un 10, el valor cambia. 10 por 5 es igual a 50, y eso es correcto. Aunque en este caso no deberíamos de cambiar este valor, ya que lo que queremos es que cuente lo que son denominaciones de dinero. Lo único que vamos a modificar es esta columna. ¿Okay? Bueno, lo que acabo de hacer ahorita es hacer una selección. Para hacer esto simplemente doy clic en la celda donde quiero empezar la selección y arrastro hacia la dirección en la que yo quiero seleccionar. Puedo hacerlo hacia la izquierda, hacia la derecha, libremente, ¿no? En cuanto yo haya seleccionado el área que necesito, suelto y se habrá seleccionado. Es algo muy similar a seleccionar en Word, ¿no? Ponemos al inicio del texto el cursor y lo arrastramos mientras tenemos el clic presionado y se selecciona. Muy, muy similar. Si yo quisiera hacer esto que tenemos aquí arriba, pero ahora con el de 500, tendríamos que hacer lo mismo. Damos igual para indicar que se trata de una fórmula. Después damos clic en la celda del número 500, que es la A3. Agregamos el asterisco para indicar que se va a multiplicar y después clic sobre la celda a la que vamos a multiplicar. Damos Enter para confirmar y ahí lo tenemos, el 500. Ahora si yo ingreso aquí un valor, por ejemplo el número 2, 500 por 2 es igual a 1000. ¿Okay? Podemos hacer esto en todas las celdas. Y si no fueran muchas celdas, probablemente sería algo correcto. Pero en este caso, pues son varias. Y si fueran a lo mejor unas 1000 celdas, nos tardaríamos una eternidad.
Aquí es donde empieza tal vez un poquito de la magia de Excel. Si ustedes se dan cuenta, cada que selecciono yo una celda, tenemos un pequeño recuadro. Este pequeño recuadro, si yo pongo el puntero del mouse, ahí se darán cuenta que cambia su forma. Miren, aquí está la forma de una cruz, en la parte de arriba como una flecha, aquí como un cursor y aquí como una pequeña cruz negra. Cuando tengamos esa pequeña cruz, le vamos a dar clic ahí y lo vamos a arrastrar hacia abajo, hasta la parte que lo necesitemos. En este caso va a ser hasta aquí, porque es donde llega el número 25, que es la denominación de las monedas de 25 centavos. Si yo suelto, voilà, tenemos la fórmula agregada en todas las celdas. Notes en la parte de aquí arriba, la barra de fórmulas, cómo va aumentando. Y ahora, si yo agrego aquí valores y demás, en automático, se van a empezar a llenar las celdas, sin necesidad de tener que colocar la celda en cada una de ellas. ¿Se dieron cuenta? Fabuloso, ¿no creen? Ya tenemos entonces lo que son las denominaciones de los billetes, hay el espacio que vamos a poder editar para que las personas puedan hacer uso de esta aplicación y aquí vamos a tener los resultados. En este caso son 1000 billetes, billetes de 1000 pesos son 5 y tenemos que el total son 5000 pesos. De 500 pesos tenemos 2 billetes, total 1000 pesos. De 200 tenemos 5 billetes, 1000 pesos. De 100 pesos tenemos 6 billetes, son 600 pesos. 4 billetes de 50, 200 y así sucesivamente. En todos los casos, si ustedes quieren realizar las pruebas, bueno, las operaciones para comprobar esto, adelante. Lo pueden hacer sin ningún problema. Ya tenemos el monto de cada denominación, es decir, cuánto es de cada moneda. Pero necesitamos saber cuánto es el total. Y en esta celda, la C14, yo quiero colocar lo que es el monto total. Y aquí sí es donde vamos a empezar a colocar lo que es una fórmula. Realmente, como comúnmente suelen ser. Y aquí es donde vamos a colocar una fórmula para que haga de forma automática la suma de todo esto. Y para eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a colocar el signo de igual. Vamos a escribir la palabra suma. Y si se dan cuenta a la hora de que yo empiezo a escribir, aquí nos aparecen un listado con diferentes fórmulas. Por ejemplo, suma, punto cuadros, suma series, suma producto, sumar sí. Todas las fórmulas que coincidan con la palabra suma nos van a ir apareciendo. Posteriormente vamos a ir aprendiendo a utilizar este tipo de fórmulas, pero por el momento nos vamos a quedar con la fórmula tal cual, suma. Posteriormente voy a agregar un paréntesis, una apertura. Y si se dan cuenta, aquí me aparece ya en la parte de abajo, suma, el paréntesis, y luego me dice número 1, luego número 2, 3 puntitos como indicando todos los números que se vayan a sumar y el cierre del paréntesis. Yo aquí fácilmente podría poner 5 y luego una coma, ya que me pide que lo separe por coma, el número 2, coma, número 6, por ejemplo, y aquí podría yo cerrar el paréntesis. Y si le doy enter, recordamos los valores, 5 más 2 son 7 y 6, 13. Le doy enter, son 13. Eso es correcto. Bueno, pero lo que nosotros necesitamos no es una suma de estos números que nosotros vayamos a ingresar, sino lo que queremos es que de forma automática sume estos valores. Y para ello, estos números se pueden modificar. Voy a borrar aquí, perdón, la fórmula la dejo en blanco. Si ustedes quieren borrar la información, lo pueden hacer fácilmente con la tecla suprimir que tienen en su teclado. O si quieren, pueden utilizar la tecla de retroceso. Pero creo que a mi parecer es mucho más sencillo si lo hacemos directamente con la tecla suprimir. Sobre todo si tenemos fórmulas. En este caso, como hay una fórmula y yo aplico retroceso, me borra esto, pero se me selecciona las celdas afectadas también. Puede llegar a ser confuso en ocasiones. Entonces yo les recomendaría que borren con la tecla suprimir. Se borra y ya está. Bueno, aquí nuevamente voy a arrastrar para que se recorra la fórmula. Sigamos con la suma entonces. Agregamos signo de igual, colocamos la palabra suma, abrimos los paréntesis y ahora en el número 1, en vez de agregar el número 1, voy yo a dar clic en la celda que tiene el valor que voy a sumar. Luego coloco, perdón, no es el signo de más, es una coma para separar los valores. La siguiente celda, coma, la siguiente celda. Probablemente es como el ejemplo que hicimos anterior, ¿no? Voy a dejarlo de momento así. Los primeros 3 valores. Le doy enter y nos dice que son 7000. 5000 más 1000 más 1000 son 7000. Eso es correcto. Pero volvemos a caer en lo mismo.
En este caso son pocos valores y probablemente lo podamos hacer así, siguiendo cada una de las celdas. Pero ¿qué pasa si fueran 1000 celdas o incluso más? Sería sumamente tedioso. Aquí en Excel lo que podemos hacer es agregar simplemente las celdas que nosotros necesitamos sumar, la celda inicial y la celda final. Por ejemplo, si yo doy clic aquí, en esta celda se agrega C2 y ahora en vez de separar por comas voy a agregar dos puntos. Se darán cuenta que se pone C2, C2, dos puntos C2. En esta segunda yo ya le voy a dar clic en la celda que yo quiero que termine de sumar. Se dan cuenta que se ha seleccionado todo este rango de celdas de forma automática. Y la fórmula queda de la siguiente manera. Igual, suma, entre paréntesis, C2, dos puntos C3. Traducido a nuestro lenguaje básicamente sería como suma desde la celda C2 hasta la celda C3. Si yo doy Enter, aquí nos da el resultado. Si ustedes quieren, hagan la suma de estos números y se darán cuenta que esta operación es correcta. Lo maravilloso es que si yo llego a cambiar algún valor de alguna de esta parte, por ejemplo que voy a poner 20, se modifican esta parte y esta otra parte de forma automática. ¿Se dan cuenta? Maravilloso. La magia de Excel, ¿no creen? Bueno, este sería cómo realizar un contador. Aún falta un poco por hacer, ya que la verdad no se ve muy amigable, no se entiende mucho de cómo se debe de trabajar y cualquier persona se podría llegar a confundir porque podría borrar valores que no necesita. Así que, pues por el momento lo vamos a dejar así y en el siguiente video vamos a ver cómo lo podemos personalizar un poquito más.